Señor, sabemos que todo esto que está en esta tierra va a pasar, Señor. Que un día estaremos contigo. Un día estaremos contigo, Señor. No deberemos nunca más estar en tu presencia, Señor. Te veremos tal cual eres, Señor. Señor, ayúdanos a recordar que ese es nuestro futuro, Señor, en ti. Gracias por esa esperanza tan hermosa que nos has dado, Señor. Sé que el día llegará, Junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aunque en la dificultad en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. oh, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Oh, gracias. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto,
conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Tierra como en el cielo, que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh sí, Señor, hágase siempre tu voluntad y venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Amén, Señor. Oh Dios, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa descanso llena mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él
amigo fiel, una poderosa y fresca opción, llena mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Amén. Así es. Buenos días, queridos hermanos, amigos que nos ven y oyen a través de este medio. Es un gusto para mí estar con ustedes y cuanto más para compartir la palabra de Dios. Entreguemos este tiempo al Señor para que Dios disponga nuestros corazones y podamos oír lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por poder estar juntos a través de este medio y compartir tu preciosa palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas y produzca aquello que tú quieres producir, Señor, en nosotros. Gracias, Señor. Te encomendamos este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 8. Si podemos leerlo, esa porción de la palabra de Dios dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Notemos que antes de estos versículos está el capítulo 1 y los 3 primeros versículos del capítulo 2. Y ahí Pedro nos habla de cómo una persona puede renacer espiritualmente de Dios. Y para eso utiliza una comparación. Habla de una semilla espiritual que es Jesucristo, quien es sembrado en el corazón de las personas que creen en Él como su Salvador, su único y suficiente Salvador y el Señor de sus vidas. Sabemos que todos tenemos un nacimiento natural que viene de nuestros padres, de papito y mamita, pero lo que Dios quiere para ti, para mí y para cada persona de forma individual es que renazcamos espiritualmente. Y eso se logra, y lo explica Pedro en el capítulo 1, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, de mi vida. Es una decisión individual, es una decisión personal. Entonces, a aquellos que ya tienen esa semilla espiritual, a Jesucristo en sus vidas, se dirige ahora a Pedro utilizando otra comparación de esa experiencia. Para esto también tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, utiliza para describir a la iglesia de Dios varias comparaciones a modo de símbolos o metáforas. La semilla, por ejemplo, el Señor Jesucristo morando en la vida de cada persona que cree en Él. Un sembradío.
un cuerpo, el cuerpo, la iglesia de Dios es el cuerpo de Jesucristo y donde Él es la cabeza. Una casa, como lo veremos enseguida, un templo, un edificio y así sucesivamente. El Señor utiliza esas comparaciones y en los versículos que acabamos de leer, Pedro habla de la iglesia, de aquellos que creen en Jesús como casa espiritual. Como ustedes saben también, cuando uno quiere construir algo, una casa o un edificio, una de las cosas principales que tiene que tomar atención es a los cimientos, a los fundamentos o el fundamento que va a poner sobre esa estructura que se va a levantar. Un buen fundamento, un buen cimiento es aquel que sostiene toda la casa o el edificio que se va a construir. Ese cimiento o ese fundamento soporta el peso y las cargas de toda la estructura y las reparte adecuadamente en todo el suelo. Cuanto más si queremos, por ejemplo, una construcción sismo resistente, que pueda resistir y soportar embates, fenómenos de distinta naturaleza y que pueda permanecer y aquellos que están dentro de ese edificio o esa casa puedan estar seguros. Entonces, por eso he titulado a esta exposición de la palabra prestando atención al fundamento. Y vamos a ver en esta mañana 3 aspectos de él en base a estos versículos. El primer aspecto que quiero tocar con ustedes es Dios y el fundamento. Fíjense en los versículos 4 en adelante, hablando del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que acercándonos a Él, y describe al Señor Jesucristo como una piedra, fundamento, cimiento, viva en este caso. Él es esa piedra, desde la perspectiva de Dios, una piedra grande, enorme, un buen fundamento, un buen cimiento sobre el cual la estructura de la iglesia, de su iglesia, se puede levantar. Ahora, el mismo versículo 4 en la última parte dice que desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios esta piedra, Jesucristo, este fundamento es escogida y preciosa. Dios valora a su Hijo. Le tiene en gran estima. Esta fue una revelación, por ejemplo, que recibió el mismo apóstol Pedro. Se acordarán ustedes cuando el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le contestaron, bueno, algunos dicen que eres un profeta, Juan el Bautista que ha resucitado, etc. Distintas opiniones, como que hasta el día de hoy se opina distintas formas de Jesucristo. Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro en este caso es usado por Dios para decirle, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías de Dios. Y Jesús le contesta, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne y sangre, ningún hombre, ningún ser humano, ni tu propia mente, ni tu inteligencia, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, piedra grande, hablando de Él mismo, hablando de sí mismo, el Señor Jesucristo, Él dijo, sobre esa roca, que es Él mismo, edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora, el pasaje nos dice también algunas características de este fundamento esencial, único, de este cimiento. Dice más adelante el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Fíjese esas características, piedra del ángulo. Las casas en esos tiempos se hacían sobre una piedra principal, que se ponía en un ángulo que sostenía 2 muros de toda la estructura de la casa. Y esa piedra iba
y era un fundamento desde abajo, desde el ángulo mismo inferior hasta el ángulo superior, o sea, el techo o el tejado, y eso sostenía toda la casa. Era confiable y se podía construir la casa, 1 o 2 pisos, no eran muy altas antes, sobre la misma. Entonces, de esa manera, la palabra de Dios describe también al Señor Jesucristo como fundamento de su iglesia. Ahora, dice también esta piedra, este fundamento es escogido, es escogida. Sí, el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. No hay otro como Él. Es preciosa en virtudes, en carácter, en hechos, en palabras. El Señor Jesucristo es precioso. Dios Padre mandó desde el cielo una voz diciendo: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Él siempre honró a Dios. Y lo precioso también es que para aquellos que se acercan a Él, pueden encontrar confiadamente en el Señor Jesucristo amor, gracia, favores, muchos favores que no los merecemos, y salvación eterna. Es probada. Este versículo es sacado de un pasaje de la Biblia donde incluye la palabra probado. Él fue probado efectivamente en todo. Fue probado en su obediencia al Padre, que fue perfecta. Fue probado siendo tentado de muchas maneras, conforme a nuestra semejanza, la manera que somos tentados nosotros, y Él nunca pecó. Siempre se mantuvo firme honrando a Dios, buscando hacer su voluntad y acabar su obra. Es hermoso nuestro Señor Jesucristo. La palabra también habla que Él es de cimiento estable y eterno. Eso está en el pasaje de Isaías, el capítulo 26, de donde, les repito, es sacada esta porción de la Escritura, donde habla de que Él es de cimiento estable. Todo lo que el Señor Jesucristo efectivamente hizo y hace hasta el día de hoy, todo lo que Él dice, todo lo que Él es en carácter y en virtudes, permanece para siempre. Por ejemplo, hablando de su muerte, de su sacrificio, la palabra de Dios dice que Él ofreció a Dios un solo sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento el mismo Señor había enviado que se hagan muchos sacrificios por los pecados. Y continuamente, efectivamente, el sistema religioso judaico ofrecía sacrificios de animales sin defecto, propiciación por los pecados de cada persona y en general de todo el pueblo de Israel. Pero una vez que vino el Señor Jesucristo, a quienes esos sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban, Él hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. La palabra también nos enseña, hablando de este fundamento que es el Señor Jesucristo, que nadie puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque este ha sido puesto por Dios mismo. Fíjense nuevamente el versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra, etc. ¿Quién pone? ¿Quién puso esa principal piedra? El Señor. Dios puso esa piedra de tal manera que nadie, absolutamente nadie, ninguna persona, ningún sistema religioso, ningún pensamiento, ninguna filosofía humana racionalista puede poner otro fundamento en su iglesia como base sobre la cual se edifica la iglesia de Dios. El apóstol Pablo estaba clarísimo en esta verdad. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, por ejemplo, él dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie.
De tal manera que si alguien desecha este fundamento, a Jesucristo como base esencial de todo, está desechando a Dios mismo y lo que Él ha designado o establecido. Entonces, esto es lo primero, Dios y el fundamento, su fundamento, el Señor Jesucristo. Hermoso. Lo segundo que veremos y nos enseña este pasaje es que los creyentes valoran el fundamento puesto por Dios. Los que son iglesia, a quienes se describe en el versículo 5 como piedras vivas, vosotros también como piedras vivas. Esas piedras que han creído en el fundamento y que son añadidas, adheridas, se acercan a Él y son juntamente en Él y juntamente con Él edificados para construir el edificio o la casa que es la iglesia, le estiman. El versículo 7, la primera parte dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso, pero ¿para quiénes? Para los que creen. Fíjense entonces que la iglesia, que tiene como fundamento al Señor Jesucristo y es edificada en Él, sobre Él, no es un lugar físico, no es un lugar donde uno va. Yo estoy yendo a la iglesia como religiosamente, tal vez, bueno, yo lo había aprendido. La iglesia está compuesta por personas que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Es un organismo vivo compuesto por personas, de tal manera que los que creen son iglesia, no van a la iglesia. Tú y yo, si creemos en aquel que es el Salvador y les hacemos de Él nuestro Señor de la vida. Por eso estos que creen, dice, se acercan a Él, versículo 4, acercándoos a Él. Tienen una comunión, una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Con confianza. Empiezan a andar con Él. Tienen una comunión con Jesucristo mismo, una relación personal con Él. Y también tienen comunión o la comunión del Espíritu Santo que recibe todo aquel en su corazón, lo recibe todo aquel que cree en Él. El versículo 5 del mismo pasaje dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Los creyentes, los que valoran el fundamento puesto por Dios, son edificados en Él. Una vez que creen y tienen ese fundamento, crecen a modo de casa o edificio, crecen o maduran espiritualmente, conociendo a Dios, conociendo al Señor, entendiéndole y siendo transformados conforme a la semejanza del Señor Jesucristo. Como dijimos, en sus virtudes, según su carácter, según sus palabras, según sus obras también. Aquí quisiera que me acompañen a un pasaje que está en Efesios, el capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, esa comunidad de creyentes, bien coordinado, va creciendo, madurando, va para ser un templo santo en el Señor. En quien, hablando de Jesucristo también, vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Estos que le valoran le ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, con la mediación de Jesucristo. Eso nos lo dice el mismo versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué sacrificios espirituales podemos mencionar? Me ponía a pensar, ¿qué sacrificios espirituales te refieres, Señor? Pensaba en la vida del Señor Jesucristo y se me venía a la mente, por ejemplo, su obediencia. Su obediencia. Y recordaba un pasaje en el Antiguo Testamento cuando el profeta Samuel confronta al rey Saúl, quien había obedecido a medias a Dios, y le dice: ¿se complace el Señor en la multitud de sacrificios? En fin, ¿no es mejor obedecerle? La obediencia es como esa parábola que todos conocemos, o la mayoría hemos escuchado aún de niños, de la casa construida sobre los dos cimientos, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo, hubo un hombre que construyó una casa y la construyó sobre la piedra, la roca, fundamento. Y vinieron ríos, golpearon con ímpetu contra esa casa, tormentas, vientos, etc. Y permaneció. Sin embargo, hubo otro hombre, otra persona que construyó su casa sobre la arena, sin piedra, sin fundamento, sin considerar la roca en su vida. Igualmente golpearon los vientos, los ríos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y fue grande su ruina porque cayó. Hubo dolor, quebranto. Y ahí el Señor Jesucristo dijo, así es todo aquel que me oye y hace, o sea, obedece lo que Jesús dice, su palabra. Esa persona está edificando su vida sobre la roca. Pero el que oye, puede inclusive que sea, o haya sabido, crea, entre comillas, en Jesucristo, pero no le hace caso, no obedece lo que Él dice, no obedece a su palabra, entonces está edificando su vida sobre arena. Y es cuestión de tiempo para que haya quebranto en ella, en esa vida y en sus alrededores. Obediencia. La palabra de Dios nos habla de otro sacrificio, que es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Los creyentes que valoran el fundamento puesto por Dios adoran, alaban al Señor, le bendicen, le honran. Con sus vidas, cada día buscan honrarle, buscan agradarle y buscan expresar aún esa devoción solo y únicamente a Él a través de la alabanza y la adoración, con música, sin música, con instrumentos o sin instrumentos, pero le alaban y confiesan, hablan de lo que Él es, hablan de lo que Él hizo por ellos. Los creyentes atesoran las Sagradas Escrituras. Fíjense que en el pasaje que acabamos de leer, que son 4 versículos, poquitos, hay 3 versículos en los cuales se menciona pasajes del Antiguo Testamento. En el versículo 6 dice, aquí está escrito, contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ese pasaje es sacado de Isaías, capítulo 28, versículos 14 al 16. Para vosotros, pues, el versículo 7 dice, los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Estos
Estas últimas líneas son sacadas de Isaías, el capítulo 8, versículos 14 al 15, y el Salmo 118, versículo 22. Pero aquí el punto es que, como Pedro saca, ¿no?, el tesoro de la palabra de Dios para apuntar hacia el Señor Jesucristo y hacia lo que Dios hizo y quiere hacer a través de Él, en Él y a través de Él. Los creyentes escudriñan la palabra de Dios para mantenerse en ese fundamento, para no desviarse, para crecer espiritualmente en Cristo, para madurar y ser transformados a su semejanza. Qué hermoso, ¿no? Que seamos de aquellos que creen. Querido amigo, amiga, queridos hermanos, que permanezcamos en ese fundamento y valorándolo como Dios lo valora y lo tiene en gran estima. Lo tercero y último que veremos en esta mañana está relacionado a aquellos que no creen, por lo tanto, lo desechan. ¿Podrá haber personas que no creen en el fundamento puesto por Dios? Sí, lamentablemente sí. Hemos destacado algunas características también de aquellos que creen en ese fundamento puesto por Dios. Entonces, los que no creen en Jesucristo, hay evidencias, hay pruebas de cómo darse cuenta que una persona no cree en Él, no valora, no le estima ni le toma en cuenta. Y son obviamente todo lo contrario a los que creen. Para ellos Jesucristo, por ejemplo, no es precioso. Es más, algunos cuestionan la historicidad del Señor Jesucristo como persona que habitó en esta tierra. No se acercan a Él, no tienen una relación personal con aquel que ha resucitado de entre los muertos, venciendo la muerte misma. No le conocen, no le entienden. No son edificados, ni maduran o crecen espiritualmente en Él. No son cambiados, siguen siendo las mismas personas, según su propio parecer, o el parecer que han aprendido en sus circunstancias, las circunstancias que les rodean. No son cambiados a la semejanza del carácter, de las virtudes, de las obras y de las palabras del Señor Jesucristo. No le ofrecen esos sacrificios que son agradables a Dios Padre. No le obedecen, no obedecen a su palabra. No le honran, no le alaban, no le adoran. No hay fruto de labios en sus vidas que confiesan el nombre del Señor. No atesoran la palabra de Dios. Es más, si es que logran leerla y la estudian, es para demostrar cuántos errores o contradicciones tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, o cuestionar aquella palabra preciosa que nos ha llegado hasta nuestras vidas, y que Dios, que es soberano, sabio, ha preservado debidamente, lo cual es demostrable con la historia, la arqueología y aún con la misma ciencia. Entonces son todo lo opuesto a lo mencionado anteriormente. En el versículo 4 del capítulo 2, Pedro habla de ellos, de aquellos que no creen y le desechan. Fíjense, dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Al hablar aquí de los hombres que han desechado ese fundamento puesto por Dios, que es Jesucristo, está hablando de toda la humanidad. Ahí hay un serio problema porque estamos incluidos tú y yo, aunque no parezca. Toda la humanidad, cada ser humano, ha desechado esa piedra.
¿No dice la palabra de Dios que todos somos pecadores? Dios, que lo conoce todo, habla de que no hay ni uno justo, ni uno bueno. Y que por tanto, como consecuencia de ello, estamos destituidos, separados de la gloria y la presencia de Dios. Y es una separación eterna. Por eso habla de que los hombres han desechado esa piedra. Claro, somos pecadores y al pecar no estamos haciendo caso a ese fundamento. Estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos viviendo según nuestra propia opinión, según nuestros propios pensamientos, nuestro propio razonamiento, nuestros propios valores. Pero Dios no quiere que vivamos así. Por eso envió Él a su Hijo Jesucristo. Por eso en el Antiguo Testamento había expectación de la venida de aquel que iba a ser el Salvador del mundo. Y muchos creyeron y les esperaban ansiosamente ese día para verle, para contemplarle, para oírle, para palparle. Y ya cuando vino el Señor Jesucristo, bueno, Él cumplió todo lo que Dios Padre quiso y con más confianza podemos acercarnos a Él y creer, poner nuestra fe y abrazar su persona. Entonces, aquí, al hablar de desechada ciertamente por los hombres, está hablando de la humanidad entera, nosotros incluidos, que por la gracia de Dios, ahora hemos pasado de este lado, por ejemplo, por decirlo así, de este lado de aquellos que no creen y le desechan, creyendo en Jesucristo, hemos pasado a este otro lado de los que le aprecian, de los que le valoran, de los que son iglesia, de los que son y viven sus vidas queriendo agradarle. Entonces, se puede, quiero decir, pasar de este lado, de aquellos que están en incredulidad aún, en la dureza de su corazón, como lo estaba yo, arrepintiéndonos, creyendo en el Señor Jesucristo y viniendo a este otro lado a formar parte, como lo hemos leído en Efesios, de la familia de Dios. Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, ni forasteros o advenedizos para Dios, sino miembros de la familia de Dios. ¡Qué hermoso! Hay oportunidad aún para eso. Así estaban también Pablo, Pedro, los apóstoles y tantos otros que hasta religiosamente creían servirle, pero le perseguían. Sus vidas eran opuestas aún en su religiosidad y en lo que practicaban, opuestas al Señor Jesucristo, opuestas a Dios y a lo que Él enseña en su palabra. Ahora, el pasaje se enfoca también en estos edificadores. Fíjense el versículo 7 en adelante. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, ¿quiénes? Esos edificadores, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Les decía que estos pasajes fueron tomados del Antiguo Testamento. Les he mencionado los versículos, y cuando uno lee esos versículos, efectivamente hablan de estos edificadores, y la palabra de Dios los identifica como los gobernantes del pueblo, que desecharon ese fundamento puesto por Dios mismo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, confrontó, o enfrentó, mejor dicho, la oposición tenaz y continua del liderazgo religioso de su tiempo. Y es más, utilizó estos mismos pasajes del Antiguo Testamento, que Pedro aquí nos los recuerda, para advertirles. Y ahí quiero mencionarles nada más dos pasajes que los pueden estudiar después o leer.
Uno está en Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 44. Y el otro está en el mismo libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 22, versículos 15 al 40. En el primer pasaje el Señor les habla una parábola y les dice, hubo un principal, el dueño de una viña. Y dice que arrendó esa viña a los labradores y esperaba obviamente recibir en el tiempo perfecto el fruto de la labranza de estos labradores a quienes les había alquilado su viña. Y les envió sus siervos para cobrar esos frutos. Y estos labradores, dice que a sus siervos, a unos los afrentaron, los enviaron, los avergonzaron, a otros mataron, etc. Y el dueño de la viña piensa y dice, bueno, han hecho esto con mis siervos, les voy a enviar a mi hijo, a mi único, mi amado. A ver si ellos le tendrán respeto y me van a dar el fruto o los frutos que yo les he pedido. Entonces dice que envió a su hijo, a su unigénito, su amado, y estos labradores dijeron, he aquí el heredero de la viña. Matémosle y apoderémonos de esa viña. Entonces dice que hicieron eso, mataron a ese hijo enviado por el dueño de la viña y se apoderaron de la viña. Entonces el Señor Jesucristo les dice a estos principales gobernantes del pueblo judío en ese entonces, que eran los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, eran fariseos y eran escribas, les dice, ¿qué hará el Señor de la viña? Y les menciona estos pasajes, justo estos pasajes. Y les dice, destruirá ciertamente a estos labradores y dará su viña a otros para que le den su fruto a su tiempo. Y el segundo pasaje que les he mencionado habla de que varios de gobernantes del pueblo, por ejemplo los herodianos, que eran un partido de gobierno, eran políticos, los saduceos, que eran una sección o una facción de los judíos en ese tiempo, eran religiosos algo escépticos porque no creían en la resurrección, en los ángeles, en nada sobrenatural, y los fariseos, que eran religiosos un poco más adheridos, sí, a la palabra, a la ley en este caso, pero eran muy legalistas, también se volvieron muy rígidos y duros, ¿no? Dice que estos fueron y hablaron con el Señor y le hacían preguntas tentándole para ver si pudiesen hacerle caer en alguna de ellas. Y el Señor con toda sabiduría supo responder adecuadamente cada una de sus preguntas. Y los confrontó, dice que estos se unieron a una y seguían confrontándole al Señor. Y al ver que no podían hacerle caer y no le hicieron caer en ninguna de sus interrogantes y tentaciones, dice que pensaron cómo matarle. Y ustedes saben ya el resto de la historia. Este liderazgo político, religioso o religioso político fue y persuadió a la multitud de la gente para que pidiera que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuese crucificado. Y es más, pidieron en lugar suyo a Barrabás, un homicida, un sedicioso, un pecador, que fuese liberado. Que el justo recibiese la condenación y el delincuente sea liberado como si no hubiese hecho nada. Y utilizaron efectivamente al sistema político romano, Herodes, Pilato, para cumplir ese cometido. Entonces le desecharon. Estos edificadores le desecharon. De eso nos habla Pedro también en otro pasaje que quisiera que vean conmigo, en Hechos, el capítulo 4, un pasaje muy lindo, versículos 11, 12, y de ahí vamos a leer los versículos 24 al 27. Dice, hablando Pedro, después de la resurrección de Jesucristo,
y confrontando nuevamente a los religiosos de ese tiempo, les dice, este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué hermosa palabra! Fíjense que Pedro nunca apuntó a sí mismo como ese fundamento o esa piedra, esa roca. Pienso que después de la revelación que tuvo y el Señor le aclaró quién era esa verdadera roca sobre la cual se edificaría y se sigue edificando su iglesia, ni se le pasó por la mente atraer a las personas a sí mismo y a nadie después de él. Y más adelante, en los versículos 24 al 27, en el contexto, habiendo dicho eso Pedro, los discípulos recibieron amenazas del liderazgo religioso, nuevamente, para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y ellos, puestos en libertad, dicen, fíjense el versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Fíjense nuevamente esa oposición del liderazgo o el sistema religioso hacia el Señor Jesucristo y aquellos que le siguen. Y ellos, habiéndolo oído, se entiende, los creyentes, junto con Pedro y los demás apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron a orar, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, esa piedra, ese fundamento escogido, precioso para Dios. ¿Quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, hablando del imperio romano, y el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Vemos cómo los sistemas religioso y político se unieron a través de sus líderes y gobernantes y actuaron juntamente con la gente, la multitud, que no creía en él, que no creía en ese fundamento, para desecharle, al punto de llevarlo hasta la misma muerte. Pero no contaban con la sabiduría de Dios, con el plan perfecto de Dios, quien utilizó esa supuesta derrota y quien, habiendo sido agradado en todo por Jesucristo, Él demostró ese agrado resucitándole de entre los muertos y dándole gloria, dándole honor y honra para siempre, levantándolo hasta lo sumo, haciéndole Señor y Cristo. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 2000 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? ¿No creen ustedes que hay también o continúa la oposición religiosa o política hacia Él? ¿Qué opinan? Puede ser, y hay. Digo puede ser por ser diplomático, pero afirmando ya es una afirmación. Sí, hay. Hay quienes desecharon y siguen desechando ese fundamento. Sea de la religión que sea el pensamiento que sea, la creencia que sea, la opinión que sea. Veía estos días algunos debates entre un famoso científico que es John Knox.
él defendiendo ese fundamento desde el punto de vista científico y debatiendo con otras personas que le desechan, utilizando la física, la ciencia. O sea, aún hasta la inteligencia humana desecha ese fundamento. Habiendo avanzado tanto hasta este siglo XXI. Pero esa misma inteligencia que Dios le ha dado al hombre, cómo increíblemente es utilizada para desechar este fundamento, para oponerse. Hay quienes también dicen, inclusive hasta ponen su esperanza en algún ser humano que ha sido su gobernante y desechan ese fundamento diciendo, ese gobernante es el único que va a salvarnos de las circunstancias que vivimos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Salvador? No, este es el Salvador. Es una realidad que lamentablemente vivimos, lamentablemente. Y aún hay aquellos que abriendo la Biblia, la abren pero no mencionan ese fundamento, aún en la exposición de la palabra de Dios. De eso tenemos que tener cuidado. El Señor desea que valoremos ese fundamento, tengamos ese fundamento en nuestras vidas por la fe en su precioso nombre. Me hace recordar y pensar en el Apocalipsis, donde en el tiempo del fin se volverá a unir con más fuerza este sistema religioso político mundial, y dice la palabra de Dios que pelearán contra el Cordero. Pero dice también que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Ya para terminar, quisiera que vayamos a un pasaje en Mateo, el capítulo 21, que les he mencionado. Quisiera leer junto con ustedes un versículo. En este contexto de esta parábola que les dijo de la viña, dice el versículo 43 y 44. Dice, por tanto os digo, está hablando el Señor Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44 quiero destacar. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es mejor para ti o para mí? ¿Caer sobre la piedra, sobre ese fundamento que es Jesucristo? Es decir, humillarte, humillarme, reconociendo que soy un pecador y que Él es el Salvador de mis pecados, y hacer de Él el Señor de mi vida. O que esa piedra caiga sobre mí o caiga sobre ti con juicio, con ira y un juicio eterno. ¿Qué es mejor? Entonces, en esta hora, oremos al Señor. Oremos para aquellos que creen hacer de esa piedra y seguir haciendo de ella lo más precioso de nuestras vidas. Y poniendo atención continuamente, cada día, en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, en fin. Y para aquellos que no creen aún, les invito a que crean. Oremos. Ahí inclinemos nuestro rostro y digamos, Señor, yo quiero y deseo creer en ti como mi Salvador y mi Señor. He oído tu palabra y me arrepiento de mis pecados. Y te abro las puertas de mi corazón. Ven a mí, Señor, y haz de mí una nueva persona, la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Y Señor, aquellos que creemos, te rogamos que seas tú y sigas tú siendo lo más lindo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a conocerte, a entenderte, a crecer entendiéndote y conociéndote.
y a ser cambiados conforme tú quieras, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Oh Señor, qué hermosa es tu gracia, Dios. Qué hermosa, qué sublime que es, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engaño. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Tú no me Juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engaño. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque has extendido tu gracia sobre nosotros, Señor. Señor, nos alcanzaste cuando no teníamos ninguna esperanza, Señor. Gracias, amado Dios. Oh,
molido fue por nosotros. Oh, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Oh, Señor Jesús, gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Tú has vencido, Señor. Tú vives, tú has resucitado, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.